Nos habla la palabra de Dios, más bien nos habla Dios en su palabra, en Mateo 22, verso 14. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oramos por la palabra y empezamos, ¿ok? Bendito Rey, Señor mío y Dios mío, gracias te doy por esta palabra, Padre. Gracias porque nos permites estar delante de ti, Señor. Padre Santo, te pido por estos pequeños, bendito Rey. Abre sus mentes, sus corazones, que ellos, bendito Rey, que en ellos quede sembrada esta tu palabra, Padre, y que dé fruto en ellos, Padre. Que esta palabra, Padre, florezca en sus corazones, para que en un tiempo no muy lejano ellos te glorifiquen, bendito Rey. Gracias te doy por tu palabra, Padre. Te doy las gracias, Padre. Te pido, Señor, por nuestros hogares, por nuestros amados hermanos, Padre, donde se está predicando tu palabra, Padre. Padre Santo, te pedimos por todos aquellos, Padre, donde nos has permitido sembrar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú prosperas tu palabra en ellos, Padre. Te doy la gloria y la honra, Padre. Toma mi vida, Padre. Toma mis labios. Y que tu palabra, Señor, que tu palabra brote, Señor, desde mi corazón donde tú habitas, Padre. Te doy la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, la palabra de Dios dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y nuestro tema es, ¿para qué fuiste llamado? Hablaba en el servicio de ayer, a nivel mundial, Dios le habla a todo el mundo. Dios permite que su palabra llegue a muchos lugares. Y Dios da la oportunidad a cada persona de que lo conozca. Por eso no va a haber excusa cuando estemos delante de Dios. No es que nunca me dijeron, no es que nunca me hablaron de ti. Hay muchos que se han ido pensando eso, pero realmente no es así. Dios pone en cada persona a un siervo de Él y les da testimonio. Simplemente, ¿qué pasa? Que muchas veces, por vivir en el mundo, muchas de esas personas no quieren saber nada de Dios. No quieren comprometerse con Dios. Desgraciadamente, el no querer conocer a Dios lleva a esas personas a muerte espiritual. Vuelvo a lo mismo. ¿Para qué fuimos llamados? Hay muchos cristianos
cristianos que se reúnen en iglesias de 4 paredes. Esos cristianos en esas iglesias tienen un montón. Tienen un montón de programaciones. Es como ahorita lo que les estaba comentando. Ajá. Nosotros ya conocemos de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos para la palabra de Dios? Ajá. En esas iglesias llevan sus programas, ¿no? Martes, estudio bíblico. Viernes, discipulado. Domingo, escuela dominical y culto. Ajá. Hay muchos cristianos que llevando a cabo esto ya sienten que están haciendo la obra de Dios, pero no es así. O fuimos llamados para realmente llevar nuestra vida en la iglesia y después de la iglesia no hacer más. Hace un momento estaba diciendo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Formamos una familia, ¿cierto o no? Y si Dios nos ha llamado a ministerio, podemos ir a predicar a las plazas. Podemos ir a pedir permisos y predicar en los deportivos. ¿Ah? ¿Para qué fuimos llamados? Cuando Dios llama, Dios ya nos creó, ya nos formó desde antes del vientre de nuestra madre. Ajá. Realmente, cuando nosotros somos procreados por nuestra madre, desde ese momento empieza nuestra separación hacia Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros padres tienen su religión, pero a Dios no lo tienen. Ajá. Y es lo que pasa en muchos hogares. Muchas veces el niño crece, el niño empieza su niñez, y luego su juventud, luego su adolescencia y luego su madurez. Son ciclos. Niñez, adolescencia, de la adolescencia entra una etapa en que nosotros como seres humanos buscamos formar una familia y luego viene la madurez. Pero si nosotros fuimos educados, fuimos educados conforme una religión, no somos sino religiosos. Pero si nosotros fuimos educados y estamos siendo educados en la palabra de Dios, hay una gran diferencia. Cuando somos educados a través de la palabra de Dios, es porque estamos siendo educados para lo que fuimos llamados. ¿Y para qué fuimos llamados?
Como cristianos, hay muchos cristianos, vuelvo a lo mismo, que van a su iglesia tiene sus programaciones y no pasan de eso. Ajá. Pero el verdadero cristiano ha sido llamado para ministerio. Cada persona, cada familia, cada hogar debe de llevar un ministerio. ¿O no? El primer ministerio que tenemos que llevar es el de nuestro hogar. ¿No? Vuelvo a lo mismo, hace rato comentábamos, ¿cómo queremos predicarle a los demás si aún nosotros estamos débiles espiritualmente? Si aún en nosotros estamos lejos de Dios, si aún nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, no podemos convencer así al mundo. Pero si nos llenamos de la palabra de Dios, si nos reunimos, si llevamos esa intimidad con Dios a través de la oración, si ayunamos, tenemos una perfecta comunión con Dios. Por consecuencia, nos llenamos del Espíritu Santo. Y si ya llenos del Espíritu Santo nos atrevemos a empezar nuestro ministerio, Dios nos va a respaldar. Amén. Entonces, sé que aquí hay niños, hay personitas que ya están entrando en la adolescencia, habemos adultos, todos hemos sido llamados para ministerio, para servir a Dios. Comentaba ayer en el servicio que en el Evangelio de San Juan 10:10 nos dice ahí la palabra de Dios, que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Hay punto y coma, y luego sigue diciendo la palabra de Dios, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ajá. Si nosotros como hijos de Dios no tenemos esa abundancia que Dios nos ha prometido, ¿qué pasa? El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. ¿Cómo es nuestra vida? El ladrón está trabajando y no hay tranquilidad en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque está trabajando. El ladrón también destruye nuestra tranquilidad. El ladrón puede matar. Y es lo que más le gusta hacer al diablo, matar. Porque ¿saben qué pasa cuando mata? Cuando el malo mata, ya está esperando al espíritu del humano que muere. ¿Para qué? Para tomarlo y llevárselo al lugar que al principio había sido preparado para ese demonio y para Satanás.
Entonces, realmente, ¿para qué hemos sido llamados? Ahorita estamos escuchando la palabra de Dios. El apóstol Santiago nos dice que no seamos nada más oidores, sino hacedores. Ajá. Por eso Dios, amando tanto al mundo, nos mandó a Jesús de ejemplo. Jesús se iba a los montes y oraba. Jesús predicaba en los montes. Jesús iba a las casas, predicaba. Jesús iba a las sinagogas y predicaba. Entonces, Dios envía a su Hijo a la cruz. Pero antes de ir a la cruz, Dios permitió que Jesús fuera un ejemplo para nosotros. Un ejemplo. La otra pregunta es, ¿cuánto nos parecemos a Jesús? Cuando Efesios 5:1, imitar a Dios como hijos de Dios. Tenemos que imitar a Jesús. Ajá. Tenemos que imitar a Jesús. Si no imitamos a Jesús, olvídenlo, estamos perdidos. ¿Para qué fuimos llamados? Para vivir para Cristo, para caminar para Cristo, para hablar para Cristo, para que el centro de nuestra vida sea Jesús. Y para que sigamos el ejemplo total de Jesús. Pero que quede la palabra en nosotros. No como le pasa al mundo, que les hablan por aquí y les sale por acá. Ajá. Dios ya nos llamó a ministerio, a predicar a aquellos que viven sin Dios. Les comparto estaba compartiendo en una casa con una hermana que se llama Rocío. Habíamos como 18, 20, no sé cuántas personas, pero estaba llena la casa. Bueno, la pequeña casa, tan pequeña. A mí en esa ocasión me tocó predicar a mí. Y esta palabra va para todos aquellos que la escuchen. Ya iba a empezar yo el servicio. Yo, gozoso del Espíritu Santo. Empiezo, bueno, vamos a comenzar, nos ponemos de pie, ya se ponen de pie. Bueno, aquí yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién ama a Dios? Es la misma pregunta que yo hice en esa ocasión. Es la misma pregunta que ahorita les hago a ustedes. ¿Quién ama a Dios?
quién hace su obra? Ajá. Esta misma pregunta la hice en ese servicio. No, pues todas levantaron la mano. Y cuando dije, ¿y quién hace su obra? Pues creo que ya nada más la hubiera levantado. Ajá. O sea, ¿cómo nos llenamos de decir hoy, amo a Dios? Dios es todo para mí. Y no amamos al prójimo. No le compartimos al prójimo. Si Jesús está en el prójimo, Jesús está en los pecadores. Es hermosa la palabra y es dura. ¿Saben por qué a veces dicen las personas que las seguimos? Porque nosotros hablamos la verdad. Ajá. Nosotros hablamos la verdad. Sí, es que no podemos decir mentiras. Si en nosotros está la verdad, tenemos que hablar la verdad. Ajá. Nosotros, cuando verdaderamente amamos a Dios, pedimos por personas. Pedimos con todo nuestro corazón que Dios las alcance, que Dios las cambie. Y muchas veces Dios empieza a obrar en la persona. Y Dios le empieza a hablar a la persona. A través de las personas. Dios le habla muchas veces, hay peligro, y Dios detiene los peligros. Cuando hay un peligro de muerte, Dios detiene a la persona. La distrae para que no llegue a ese momento. Pero como es la palabra, ¿para qué fuimos llamados? Si somos de Dios, tenemos que amar al prójimo. Sabemos que nuestro prójimo está encadenado, que el diablo los tiene encadenados, que los tiene bajo sus yugos. Y nosotros no hacemos nada por eso. Por aquellos que están encadenados. Decir soy cristiano no es nada más de decirlo, soy cristiano. Un cristiano cumple con su ministerio. Un cristiano ama al prójimo. Un cristiano guarda su santidad. Un cristiano ama totalmente a Dios. Cumple el primer mandamiento. Lo ama con todas sus fuerzas. Centra todas sus fuerzas, toda su mente, todo su corazón en Dios. Nosotros amamos a Dios, pero lo queremos hacer sin nuestras fuerzas, sin nuestro corazón. Dice la palabra de Dios. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios, yo te amo, pero no hago lo que quieras, lo que quieres. No cumplo lo que tú me estás ordenando. ¿Qué tipo de hijos de Dios somos? De labios no podemos ser hijos. Dios ya nos formó, ya nos dio forma, ya nos dio vida, ya nos dio bendición, ya día con día nos bendice.
Dice la palabra en el libro de Deuteronomio 30. Dice que Dios no nos manda a hacer algo que está en el cielo para que nosotros digamos, ¿cómo vamos a subir para cumplirlo? Dice que lo que Él nos manda está aquí, está en nuestra boca. La palabra es la que tenemos que hacer. La palabra es el verbo. El verbo es Jesús. Y si el verbo es Jesús, Jesús es nuestro ejemplo. Y nos tenemos que parecer a Jesús. Dice la palabra, el siervo no es mayor que el amo, pero si el siervo se prepara, va a igualar al amo. Ahí Jesús dice, yo no soy más que ustedes, pero ustedes se tienen que preparar para ser igual a mí. Así lo dice la palabra de Dios. Tienes que prepararte para llegar a la altura de nuestro Dios. ¿Y cómo nos preparamos? Si vivimos en pleitos, si vivimos en disensión, si carecemos del amor de Dios. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Para qué fuimos llamados? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Se imaginan? En su infinita misericordia, Dios a cuántos nos llama? Millones, millones de millones. Y muchos no quieren nada con Dios. Muchos no quieren tener a Dios. Muchos no quieren cambiar. Pero para eso Dios nos ha llamado. Para que cuando oigamos su voz, seamos cambiados, seamos nuevas criaturas. ¿Sabemos quién es el buen pastor? Si sabemos quién es el buen pastor, o no sabemos quién es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Ajá. Dice en el Evangelio de San Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si tú eres de Dios, si tú eres de Jesús, vas a oír su voz. Para eso fuimos llamados. Somos llamados y tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor, de nuestro amado Jesús. Si no oímos su voz, Él no retarda su venida. Ajá.
Dice en el Evangelio de San Juan también en el capítulo 11, cuando habla Jesús, cuando resucita a Lázaro. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Jesús viene sobre la nube por su iglesia, Él va a hablar como con voz de trompeta. ¿Y qué va a pasar cuando Jesús hable con su voz de trompeta? Sus ovejas van a oír su voz. Los que están en las tumbas se levantarán. Se van a levantar. Al igual, los que estemos para ser arrebatados, al sonido de la trompeta, vamos a oír su voz. ¿Qué va a pasar ahí? Se oye la voz de trompeta. ¿Qué va a decir esa voz de trompeta? A la iglesia, ¿qué le va a decir? Suban acá y vamos a ser arrebatados. No es como cuando vienen los dos testigos, los dos olivos. Dice ahí la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que el dragón mata a los dos olivos y que después de 3 días viene el aliento de vida y en una nube sale una voz y les dice suban acá. Igualita va a ser el arrebatamiento. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Para eso fuimos llamados. Para ir con Jesús, para estar en las fiestas del Cordero y pasados 7 años volver a bajar a la tierra, venir a la gran batalla, en la batalla de Armagedón, y venir a gobernar con Jesús 1000 años. Dios, hablando desde el Antiguo Testamento, siempre ha querido lo mismo. Ha querido que el pueblo de Israel y que nosotros como iglesias vivamos en esa vida en abundancia que Jesús nos prometió. Pero ¿saben qué? Nos falta tomar esa palabra. Si mi Señor Jesús vino para que tengan vida y vida en abundancia, yo tengo que tomar esa vida en abundancia. ¿Para qué? Para hacer la obra. Para eso fuimos escogidos, para hacer la obra. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y como escogidos tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos que dar el fruto que Dios nos demanda. Ganar almas para Cristo. Amén. Amén. Entonces, para eso fuimos llamados. Ya vuelvo a reiterar, nosotros somos la iglesia. No hay que ponernos nuestros programas.